¿Qué pasará cuando dos de las leyendas más grandes del Muay Thai, Buakaw Banchamek y Saenchai Sorkingstar, se enfrenten en el octágono de la UFC? Por un lado, la fuerza explosiva de Buakaw, y por el otro, la agilidad impredecible de Saenchai. Sería un choque de titanes que pondría al mundo de las artes marciales en pausa. Si quieres saber quién podría salir victorioso, quédate con nosotros, suscríbete y prepárate para explorar cada detalle de este épico duelo. Comencemos. La historia de Buakaw Banchamek es un testimonio de cómo la disciplina y la determinación pueden transformar una vida. Nacido en 1982 en una pequeña aldea de la provincia de Surin, en el noreste de Tailandia, creció en una familia humilde que dependía de la agricultura. La pobreza no era un concepto extraño para Buakaw, quien desde niño comprendió que el trabajo duro no era una opción, sino una necesidad. Fue a los 8 años cuando descubrió el Muay Thai, y aunque al principio fue solo una forma de entretenimiento y ejercicio, pronto se convirtió en su mayor pasión. Los primeros combates de Buakaw no fueron en estadios glamorosos ni con multitudes aplaudiendo. Eran peleas locales organizadas en festivales de aldeas, donde el premio podía ser tan simple como un saco de arroz o unas pocas monedas. Sin embargo, cada victoria era un paso más hacia algo grande. Incluso a una edad tan temprana ya mostraba una fuerza poco común. Su capacidad para lanzar patadas devastadoras, combinada con un aguante impresionante, empezó a llamar la atención. A medida que crecía, también crecía su reputación. Su gran salto llegó cuando comenzó a competir en el Pattaya Boxing Stadium, uno de los puntos clave para quienes aspiraban a destacar en el Muay Thai profesional. Allí, su nombre empezó a resonar como el de un luchador imparable. Por su parte, la historia de Saenchai Sorkingstar tiene matices diferentes, pero igualmente inspiradores. Nacido en 1980 en la provincia de Nakhon Ratchasima, también provenía de una familia humilde. Como muchos niños de su generación, comenzó a entrenar Muay Thai a los 8 años, pero lo que diferenciaba a Saenchai de los demás era su inusual habilidad para moverse dentro del ring. Desde su primer combate quedó claro que tenía algo especial, una agilidad casi sobrenatural y un sentido del ritmo y la distancia que era difícil de creer en un niño de su edad. Mientras que otros luchadores jóvenes dependían de la fuerza bruta, Saenchai destacaba por su inteligencia táctica. Incluso de pequeño, su estilo de lucha era un espectáculo. Fintas constantes, movimientos inesperados y la capacidad de dejar a sus oponentes desconcertados. Estas habilidades lo llevaron rápidamente a hacerse un nombre en los círculos locales de Muay Thai. Poco a poco, sus victorias empezaron a acumularse, y no pasó mucho tiempo antes de que los entrenadores y promotores comenzaran a notar que había algo único en este niño que parecía bailar en el ring. Cuando Buakaw Banchamek sube al ring, no deja lugar para las dudas. Es un luchador que se define por su fuerza bruta y su intensidad implacable. Desde el momento en que comienza la pelea, su estrategia es clara: avanzar, presionar y destruir. Su cuerpo es una máquina diseñada para golpear, y sus patadas son armas mortales. El tip, o patada frontal, es una de sus favoritas, utilizada no solo para mantener a los oponentes a raya, sino para empujarlos con una fuerza que parece sacada de otro mundo. El enfrentamiento entre Buakaw Banchamek y Saenchai no fue solo otro combate de Muay Thai, sino un evento que quedó grabado en la historia de este deporte. El combate tuvo lugar en el evento BKFC Thailand 5, que se celebró en Pattaya, Tailandia. Este evento fue diferente a otros, ya que se luchó bajo un conjunto de reglas especiales. Muay Thai a puño limpio. Esto significaba que los luchadores no podían utilizar guantes de boxeo tradicionales ni elementos de protección, lo que aumentaba el riesgo y la intensidad del combate. La pelea comenzó con una tensión palpable en el aire. Desde el primer asalto, Buakaw dejó claro que su estrategia sería agresiva y directa. Con su característico poder, lanzó potentes patadas bajas que iban directas a las piernas de Saenchai, buscando minar su resistencia y evitar que pudiera moverse con la misma fluidez que lo hace en sus peleas habituales. Las patadas de Buakaw parecían estar controlando el ritmo, pero Saenchai, conocido por su rapidez y capacidad para adaptarse a diferentes situaciones, no se dejó intimidar. Saenchai optó por una táctica más evasiva,
utilizando su agilidad para esquivar las patadas de Buakaw y buscando contragolpear con su velocidad. En lugar de igualar la potencia de las patadas de su oponente, Saenchai prefirió depender de su capacidad para moverse rápidamente en el ring y encontrar ángulos donde pudiera contrarrestar los ataques de Buakaw. A medida que avanzaban los primeros minutos, ambos luchadores intercambiaron golpes con intensidad, sin dar tregua. Sin embargo, fue Buakaw quien mantuvo el control de la pelea al conectar más golpes sólidos, especialmente con sus patadas bajas. La diferencia de estilo entre ambos comenzó a hacerse evidente. Buakaw prefería un estilo más directo y físico, mientras que Saenchai se enfocaba en el movimiento, buscando abrir huecos en la defensa de su oponente con su rapidez. El primer golpe significativo llegó hacia el final del segundo asalto, cuando Buakaw conectó una patada baja devastadora a la pierna de Saenchai, lo que provocó que este último se tambaleara ligeramente. Fue un claro recordatorio de la fuerza y el control de Buakaw sobre el combate. Este golpe no solo afectó la movilidad de Saenchai, sino que también cambió el tono de la pelea, ya que a partir de ese momento, Saenchai se mostró más cauteloso. Por otro lado, Buakaw comenzó a ajustar su estrategia, reconociendo que su rival no se iba a rendir fácilmente. En los intercambios, ambos luchadores parecían igualarse en algunos momentos, pero Buakaw logró imponer su presencia física con una presión constante. A medida que el segundo round se desarrollaba, Saenchai empezó a adaptarse mejor a los ataques de Buakaw. Su velocidad y destreza en el movimiento le permitieron evitar muchos de los golpes más contundentes de su oponente, pero a pesar de sus esfuerzos, parecía que Buakaw comenzaba a tomar la delantera en este primer tramo de la pelea. Sin duda, el ritmo de la pelea iba a seguir fluctuando, pero era claro que Buakaw se había ganado una ligera ventaja en estos primeros asaltos. A medida que la pelea avanzaba, el ritmo comenzó a intensificarse y la balanza parecía inclinarse lentamente a favor de Buakaw. El tercer round marcó el momento en que Buakaw impuso su poderío físico de manera definitiva. Mientras Saenchai continuaba con su agilidad, moviéndose con rapidez y buscando contrarrestar, Buakaw se mostró imparable con su dominio en el intercambio de golpes. Fue en este round cuando la diferencia en sus estilos se hizo más clara. El golpe que cambió el curso de la pelea llegó en un intercambio muy cercano. Saenchai, al intentar evadir una de las patadas de Buakaw, se encontraba ligeramente fuera de lugar cuando el Living Legend le conectó una patada baja brutalmente precisa. Este golpe no solo impactó en la pierna de Saenchai, sino que también afectó su equilibrio y lo desestabilizó momentáneamente. La precisión y la potencia de la patada fueron suficientes para hacer que Saenchai retrocediera, y por un instante se vio claramente vulnerable. La multitud enloqueció al ver cómo Buakaw aprovechaba la apertura, no solo mostrando su habilidad para ejecutar esa patada, sino también para aprovechar la debilidad de su rival. Este golpe se convirtió en el punto decisivo. Aunque Saenchai trató de recomponerse y continuar con su juego, el daño ya estaba hecho. Buakaw, al sentir que su rival comenzaba a tambalear, comenzó a aumentar la presión, aplicando una ofensiva constante que dejó a Saenchai con pocas opciones para contrarrestar. Cada patada baja de Buakaw era una advertencia, cada golpe a la pierna de Saenchai reducían su capacidad de moverse con la misma rapidez y fluidez que lo caracteriza. El control total del ring pasó a manos de Buakaw, quien no dejó espacio para que Saenchai pudiera recuperar el terreno perdido. A partir de ese momento, Buakaw dictó el ritmo del combate. Saenchai, que hasta entonces había manejado bien la distancia y buscaba interceptar con sus contragolpes, se vio forzado a adoptar una postura más defensiva. A medida que la pelea avanzaba hacia los rounds finales, la superioridad física de Buakaw era evidente. Su estrategia de desgaste había dado frutos, y Saenchai, aunque aún peligroso, ya no tenía el mismo control ni la misma fluidez en sus movimientos. Con la ventaja claramente inclinada hacia él, Buakaw continuó con su imparable ofensiva, dejando claro quién estaba dominando el combate. Este fue el momento culminante que selló la victoria de Buakaw.
Un golpe y una presión constante que demostraron su supremacía sobre Saenchai en esa noche histórica. Tras un combate lleno de intensidad y momentos decisivos, la pelea llegó a su conclusión con una clara victoria para Buakaw. El control de la pelea que había demostrado a lo largo de los asaltos, especialmente en los momentos cruciales, se reflejó en la decisión unánime de los jueces, quienes otorgaron la victoria al Living Legend. Buakaw, con su dominio físico y su inquebrantable capacidad para imponer su ritmo, logró vencer a Saenchai de manera contundente, dejando claro quién fue el que controló el combate desde el principio. La razón principal de la victoria de Buakaw se encuentra en su capacidad para tomar el control del ring desde el primer momento. Si bien Saenchai mostró su habilidad para evadir y contrarrestar los ataques, Buakaw supo aprovechar su fortaleza física y la efectividad de sus patadas bajas, que fueron cruciales para minar la movilidad de su oponente. Cada golpe de Buakaw no solo dañaba a Saenchai, sino que también lograba neutralizar sus movimientos característicos, como su rapidez y sus ataques en el clinch. Saenchai, a pesar de su destreza, nunca pudo adaptarse completamente a la presión constante que Buakaw imponía, lo que finalmente le costó el combate. La diferencia en la potencia y la presión fue determinante para la victoria de Buakaw. Este triunfo no solo fue importante en términos de la pelea en sí, sino que también marcó un hito en la carrera de ambos luchadores. La derrota de Saenchai significó la primera vez que perdía un combate desde 2014, lo que hace aún más significativa la victoria de Buakaw. Para Saenchai, un luchador reconocido como uno de los más grandes de todos los tiempos, esta derrota es un recordatorio de la naturaleza impredecible del deporte y la importancia de adaptarse a las circunstancias. Sin embargo, la victoria de Buakaw resalta su resiliencia y su capacidad para sobresalir en una de las peleas más esperadas del Muay Thai moderno. Mirando al futuro, esta pelea podría tener importantes repercusiones para ambos luchadores. Para Buakaw, esta victoria refuerza su legado como uno de los más grandes del Muay Thai, consolidando su lugar en la historia del deporte. Esta victoria no solo es una prueba de su habilidad, sino también de su capacidad para superar a otros íconos del deporte en momentos clave. En cuanto a Saenchai, aunque esta derrota es dolorosa, es probable que continúe siendo una figura central en el Muay Thai, ya que su habilidad y su técnica siguen siendo insuperables para muchos. Sin duda, esta pelea marcará un antes y un después en el Muay Thai moderno, dejando una huella que perdurará por muchos años. Buakaw es conocido por su estilo de lucha feroz y agresivo. Su sello distintivo son las patadas bajas, que no solo son potentes, sino también estratégicas, ya que desgastan a su oponente y les dificultan el movimiento. Además, su defensa es excepcional. Buakaw sabe cómo bloquear los golpes y, al mismo tiempo, contragolpear con precisión. Su capacidad para controlar el ritmo del combate lo ha hecho prácticamente imparable en el ring, y a lo largo de su carrera, ha acumulado victorias sobre algunos de los nombres más importantes del Muay Thai y el kickboxing. Su presencia en el ring es tan imponente que, al ser nombrado, su nombre evoca respeto tanto en los aficionados como en sus oponentes. Saenchai es una de las figuras más emblemáticas en el mundo del Muay Thai, reconocido por su asombrosa agilidad, inteligencia táctica y un repertorio técnico que lo hace único. Su carrera comenzó a los 8 años, cuando entró al gimnasio para entrenar, y desde entonces ha cautivado al mundo con su habilidad para adaptarse a cualquier situación en el ring. Lo que diferencia a Saenchai de otros luchadores es su enfoque en la técnica y su capacidad para desbordar a sus oponentes con movimientos que a menudo parecen sacados de otro deporte. Su estilo, conocido por su fluidez y su capacidad para sorprender, lo ha convertido en uno de los luchadores más difíciles de enfrentar. A lo largo de su carrera, Saenchai ha ganado múltiples títulos mundiales en diferentes categorías de peso, lo que lo ha colocado en el Olimpo del Muay Thai. Su victoria más notable fue en el Lumpinee Stadium, uno de los lugares más prestigiosos del Muay Thai, donde ha logrado múltiples campeonatos, consolidando su lugar entre los más grandes de la historia del deporte. Ha sido campeón mundial en diferentes pesos, incluido el cinturón de peso ligero, donde brilló en competiciones internacionales. Además,
ha derrotado a algunos de los luchadores más talentosos de su era, lo que le ha valido un gran respeto entre sus pares y aficionados. Su legado está asegurado, pero con cada pelea, sigue demostrando por qué es uno de los más grandes de todos los tiempos. Si te apasiona el mundo del Muay Thai, no olvides suscribirte para seguir descubriendo más sobre estos increíbles luchadores y sus historias legendarias.